Vemos a una mujer que reposa en un campo. Su cuerpo gira en dirección a la casa que está a la distancia. Los colores que el artista ha elegido son apagados. Su vestido es un rosa deslavado, el cielo es gris y el campo seco. Los colores nos transmiten una sensación melancólica. Muy diferente sería si el campo fuese verde, el cielo azul y el vestido de un color vivo. La composición también llama nuestra atención. El cielo, que estamos acostumbrados a sentirlo inmenso, aquí parece enclaustrado. La casa apenas cabe en el margen de la pintura. Eso quizás promueva una sensación de opresión. La técnica que el artista ha empleado es temple sobre masonite. Es una superficie muy lisa y el temple es un material ni tan viscoso como el óleo ni tan aguado como la acuarela. Ese punto medio le permite al artista trabajar con mucha delicadeza y añadir detalles muy finos. Ahora, la pintura no nos da información sobre quién es ella y qué hace ahí. A simple vista parece solamente una muchacha en el campo, pero queremos saber más. ¿Quién es el autor? El pintor es Andrew Wyeth, artista estadounidense nacido en 1917. Esta pintura la realizó en 1948, a la edad de 31 años. El título de la pintura es El mundo de Christina. Christina Olson era vecina de los Wyeth. Ella nació con una extraña enfermedad degenerativa que fue debilitando poco a poco los músculos de sus piernas y brazos. A sus 20 años ya no podía caminar sin asistencia y gradualmente fue perdiendo la capacidad de ponerse en pie. Ella se negó a utilizar una silla de ruedas y un día Andrew la vio arrastrándose por el campo mientras ella regresaba de recoger algunos vegetales de la huerta. Esta imagen impresionó al artista y decidió pintarla. Las pinturas de Andrew Wyeth toman como inspiración la vida cotidiana. Pinta a sus vecinos, su familia y el paisaje que les rodea. Cuando Wyeth pintó El mundo de Christina, ella tenía 55 años, aunque la figura parece más joven. Esto es porque para el cuadro posó también la esposa de Wyeth, Betsy, que era entonces una veinteañera. Quizás la primera vez que vemos el cuadro no es evidente que ella no puede caminar. Pero una vez que lo sabemos, notamos los brazos delgados, las articulaciones hinchadas y las manos inflamadas y engarradas. El título, El mundo de Christina, alude al mundo físicamente limitado por la discapacidad, pero que es afrontado con una actitud desafiante. Con la Segunda Guerra Mundial hubo una importante migración de artistas europeos hacia Estados Unidos, y comenzó un periodo fuertemente marcado por la abstracción, seguido de la incorporación de los lenguajes conceptuales. Mientras que el mundo del arte se volvía cada vez más elitista y especializado, la pintura de Wyeth ganaba popularidad entre el público menos erudito. Durante la segunda mitad del siglo XX, el trabajo de Wyeth fue duramente atacado por los críticos. Hay que decir que Wyeth continuó pintando hasta su muerte, en el año 2009, escenas de un mundo rural casi extinto. Hilton Kramer, un crítico de arte, escribió: «Es provinciano, sentimental, ilustrativo y sin sustancia. En mi opinión, no sabe pintar. Son simplemente una especie de dibujos coloreados. Es uno de esos sueños ilustrados que permiten a las personas a las que no les gusta el arte fantasear con no vivir en el siglo XX». El mundo de Christina carga dentro de sí los debates que al día de hoy dividen a la cultura americana. Lo rural contra lo urbano, lo austero contra el despilfarro, la clase trabajadora contra los intelectuales, los conservadores contra los progresistas, lo provincial contra lo cosmopolita. Y aunque estos debates no tendrían por qué ser parte de la lectura de la obra, la pintura ha servido para disparar estas discusiones, y el debate termina formando parte de la vida de la obra. El mundo de Christina no es solo la historia de la mujer que se arrastra por el campo, se ha convertido en algo más. Para los americanos representa el enfrentamiento de ideologías opuestas, y para el resto de nosotros es un símbolo de lucha constante frente a lo adverso de la vida. Eso sería todo por hoy. Gracias y nos vemos en el siguiente.